Son las 6 de la mañana. Vamos a pedirle a la hermana Neide que nos dirija en oración para comenzar el día de hoy. Buenos días, hermano. Buenos días. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por la dicha de estar aquí todos reunidos como hermanos Sí, para sí, escuchar un poco de tu palabra y para aprender acerca de ella. En especial vamos a estar hablando del Espíritu Santo, Señor, de tu Santo Espíritu. sí, Ayúdanos a comprender un poco más tu obra y todo lo que tú puedes hacer en nosotros acerca de él y cómo debe ser nuestro trato hacia tu Santo Espíritu, Señor. sí, sí. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos sabiduría para comprender todo lo que el Pastor Martín tiene para nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de seguir, quiero pedir, sí, exacto, yo sabía que Oney no estaba solo. Antes de seguir, yo necesito que vayan preparándose dos personas para orar por algún motivo de oración que tengamos al final y me dejen saber que pueden orar, porque no me gusta siempre orar yo, ¿ok? Vamos a dejar unos minutos para eso. Dice Juan que él no escucha. Juan, si no escuchas, no sé qué decirte, ¿ok? Déjenme responderle rapidito a Juan. Aquí, déjenme responderle a Juan. Ok, muy bien, vamos a lo nuestro. Hoy estamos hablando, hoy vamos a hablar acerca de preguntas que ustedes han estado enviando. Estos estudios que vamos a hacer a partir de ahora van a tener mucho que ver con el hecho de que la hermana Bexeba hace una o dos semanas me dijo que por qué no utilizamos este tiempo para esto, precisamente para responder preguntas, ¿no? Entonces, ella me hizo esta pregunta, fue la primera pregunta que me llegó y es la que quiero responder hoy. Les confieso que los lunes va a ser un poquito difícil para mí. Hoy tuve que pararme más temprano porque el fin de semana es extremadamente agotador y con todas las actividades no me da tiempo prepararme lo suficiente. Pero bueno, hoy pude preparar esta respuesta y en esta es que nos vamos a concentrar. ¿Es un error doctrinal el orar al Espíritu Santo? Lo ideal sería es que hablemos primero un poco más ampliamente quién es el Espíritu Santo, pudiéramos hablar más ampliamente acerca de la Trinidad, el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo, para poder responder esta pregunta en una forma más amplia, pero no tenemos el tiempo necesario. Por eso tengo que ir al punto. Lo primero que sí podemos y debemos destacar es quién es el Espíritu Santo y lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo, sin duda alguna, es Dios y es llamado Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos, capítulo 5, hoy no me dio tiempo pasarle las citas para que las tuvieran a tiempo, pero cuando vamos a Hechos, capítulo 5, específicamente, cuando Pedro está hablando con Ananías y con Zafira y les está recriminando por qué su actitud de querer engañar a Dios, en el versículo 3 Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y en el versículo 4 le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos cómo perfectamente la Biblia nos está mostrando en este punto que para los apóstoles, para la iglesia, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios porque Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo.
Recuerden, no tenemos el tiempo para profundizar en el tema de la Trinidad, pero recordemos que Dios es uno en tres personas y una de esas personas es el Espíritu Santo y está en plena comunión y al mismo nivel del Padre y del Hijo. En segundo lugar, la Biblia nos dice que al igual que Dios, que el Padre y que el Hijo, el Espíritu Santo es eterno. Cuando vamos a Hebreos capítulo 9 versículo 14 encontramos esta cita. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El autor de Hebreos, recuerden, está siempre en su carta contrastando el rol de Jesucristo como sumo sacerdote, como el Cordero de Dios, como el Redentor, como el que completa la obra, el que sustituye toda la forma, la liturgia, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y en medio de esa explicación que él está haciendo a sus lectores, él está comparando a la sangre de Cristo y el efecto que ésta tiene sobre los pecados y la redención del hombre. Y observen cómo en este versículo de Hebreos 9:14, la persona del Espíritu de Cristo y del Padre se conjugan en un rol que se nos explica allí en el verso 14, lo cual quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, son Dios. Además de eso, es importante recordar que el término eterno no significa a que va a existir por siempre. Nosotros tenemos vida eterna porque cuando muramos vamos a estar con Cristo para siempre. Ya tenemos vida eterna, dice la Biblia. Pero en este caso, eterno significa que Dios ha existido desde siempre y el Espíritu Santo ha existido desde siempre como Dios que es. Además de eso, es importante entender que el Espíritu Santo, al igual que Dios, es omnisciente. Este es un atributo que solamente lo tiene el Padre y lo conseguimos, perdón, lo tiene Dios, y lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Si vamos a de Corintios, capítulo 10, perdón, capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, bueno, aquí creo que me perdí, es primera los Corintios, perdón. Primero los Corintios 2 versículos 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces, dice aquí el versículo 11 al final, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Todos estos versículos es para simplemente asentar, afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Pero como el tiempo avanza, dejo también la lectura del Salmo 139 para que ustedes puedan ver también que el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y no es una fuerza impersonal. Es importante destacar esto porque para algunas sectas que salieron del cristianismo, como los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una energía, es una emanación, es una fuerza impersonal, es una influencia de parte de Dios, pero no es Dios. Es muy importante destacar eso. Y esto responde a una pregunta que después responderemos con más detalle de alguien que me preguntó que si el Espíritu Santo lo podemos sentir, que si el Espíritu Santo es una emoción. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es Dios, no sería incorrecto dirigirse a Él en oración porque la oración es dirigida a Dios. Ahora,
esta es la clave de toda la respuesta a la pregunta de la hermana Bexeba. El patrón bíblico de oración es que nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Ahí están las citas bíblicas. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, o les dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesucristo no le dio varias alternativas a quién dirigir la oración. Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre la oración, siempre el destinatario de nuestras oraciones debe ser la persona del Padre. Ese es el patrón bíblico. No quiere decir que es una camisa de fuerza, pero lo que sí es bíblico es que ese es el patrón. Oramos al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. También el Señor dijo, por todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os será hecho. Efesios 2:18, por medio de él, Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice la Biblia claramente que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Y es en ese trono, ¿verdad? La figura predominante en el patrón bíblico es el Padre, Jesucristo es nuestro intermediario y el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros podamos tener la oración correcta delante del Padre Celestial. Además, el patrón bíblico nos muestra que el Espíritu en la oración aparece como un asistente, como lo que es un paracleto, un ayudador, un consolador. Él es el que nos ayuda a orar. Él es el que intercede. Él es, vamos a decir, Él es el traductor de nuestra oración delante del Padre. Intercede por nosotros con gemidos indecibles y, muy importante, Él nos guía en la oración. Él pone en nosotros el cómo orar, cómo debemos pedir, cómo debemos seguir una secuencia o un orden en nuestra oración. Incluso el Espíritu Santo en el creyente es el que nos muestra o nos hace entender cuál debe ser la intención de nuestra oración, de cómo orar con una intención agradable a Dios. No hay ejemplos, escuche bien, no hay ejemplos explícitos en el Nuevo Testamento de oraciones dirigidas específicamente al Espíritu Santo. La razón que no existan ejemplos explícitos no significa que eventualmente no lo podamos hacer, porque lo que queremos resaltar es que el patrón bíblico es que se ora al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, concretando. ¿Es un error doctrinal orar al Espíritu Santo? Lo primero que podemos decir es que orar al Espíritu Santo es bíblico si estamos entendiendo que al orar estamos orando al Dios verdadero, que el Espíritu Santo es Dios y no es un anexo de Dios, no es alguien que está fuera de lo que es Dios. Si se mantiene una teología trinitaria sana, es decir, si en nuestra mente y en nuestro corazón estamos entendiendo que estamos orando a un Dios que se manifiesta en tres personas y siempre y cuando esto no se convierta en una norma, cuando no convertimos esto en un patrón, cuando no convertimos esto en una costumbre, ¿ok? Y orar al Espíritu Santo no es correcto si se ignora la persona del Padre, lo que acabo de decir, si se vuelve una costumbre orar al Espíritu, si se sustituye el modelo trinitario, es decir, empiezo a orar al Espíritu y no al Padre, si se desarrolla eso como una práctica, ¿verdad? Lo cual va a romper con el patrón del que ya hablamos, y si se cae en un énfasis desproporcionado que cause un desbalance en nuestra mente, en nuestro corazón acerca de quién es Dios y de quién es la Trinidad. Quiero mostrarles este video donde hacen exactamente esta pregunta y donde el hermano Sugel Michelin responde a esa pregunta y me pareció muy interesante su respuesta. Vamos a verla. Se debe orar a Jesús, se debe orar al Padre, se debe orar al Espíritu Santo. ¿A quién se debe orar? La Biblia enfatiza algunos roles de las tres personas de la Trinidad.
Y una de las cosas que nosotros aprendemos de las Escrituras, en sentido general, es que nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, por lo menos una vez en el relato de Esteban, cuando está siendo apedreado en Hechos, él le ora directamente a Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nosotros no podemos olvidar que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, coiguales con el Padre, y por lo tanto no hay problema en que nosotros adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como no habría ningún problema en que nosotros oremos a las tres personas de la Trinidad. Pero el patrón bíblico que permanece, el patrón es orar al Padre por los méritos del Hijo. Hermanos, cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, esto no es como una fórmula mágica, como una abracadabra que va a hacer que las cosas pasen. Lo que estamos reconociendo es que no tenemos acceso al trono de Dios por nosotros mismos, sino por causa de Cristo y por su obra a nuestro favor. Y aún el hecho de que Dios responda a nuestra oración, la responde por causa de Cristo. Estamos yendo en su nombre, no en el propio. Entonces, en ese sentido, el patrón bíblico es orar al Padre por los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Aún para orar necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Muy bien, eso en conclusión es la respuesta a esa pregunta y me gustaría utilizar los minutos restantes para que podamos debatir qué opinan ustedes, si se entendió, si se comprendió, si hay alguna pregunta colateral a esta. Yo Bueno, creo que hermano, de pronto, Perdón, ajá, perdón. Vamos a hacer algo a partir de ahora. Traten de decirme yo, Juan Solano, yo, Bexeba, voy a hablar, pero es anunciarse para que a mí me sea más fácil, porque yo tengo en la pantalla muchas voces y no sé quién me está hablando. Entonces tengo que empezar a mirar a ver quién es. Entonces siempre usted diga, soy Bexeba, quiero decir algo. Soy Juan Solano, quiero decir algo. Soy Iris Portillo, quiero decir algo. ¿Ok? O levantan la manito como está haciendo Bexeba. Vamos a darle la oportunidad a Bexeba y luego a Juan Solano, que creo que son los que quieren hablar por ahora. Adelante. ok, yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y en cuanto a mérito es igual porque es Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh, la enseñanza bíblica es que oremos al Padre en el nombre de Jesús, pero eso no le resta poder al Espíritu Santo ni autoridad, porque están en el mismo nivel. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y por supuesto el Padre es Dios. La regla bíblica es orar al Padre, como lo acabas de decir, en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios en Romanos nos enseña que el Espíritu es nuestro ayudador, que Él nos ayuda en nuestra debilidad y a veces dice la palabra que no sabemos pedir y que el Espíritu Santo nos guía aún cuando oramos para pedir correctamente. Entonces, yo lo digo porque a veces oramos o cantamos, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Y entonces para muchos cristianos es incorrecto. Y yo, para mí particularmente, el Espíritu Santo para mí es tan importante como Jesús y como el Padre, porque es la Trinidad, es Dios. Ok, gracias, Bexeba. Entendemos tu punto. Vamos primero con Juan Solano, luego con Mariela y luego con Rafael. Y seamos bien, bien puntuales porque el tiempo sé que se nos va a venir encima. Adelante, Juan. bueno, no es dando una opinión, simplemente Ujú. me gusta haber entendido que por tradición
siempre lo he hecho, siempre he pedido al Padre en, en un inicio mencionando en el nombre de Jesucristo y al final, pero es bueno entender la diferencia que al final no hay ninguna, pero yo no lo he hecho sin entenderlo, lo he hecho correctamente a través de mi vida espiritual. Gracias, hermano. Muy bien, Juan. Mariela, gracias, Juan. Buenos días. Buenos días. Bueno, Como conclusión yo saco que no es un error, porque no es ni una herejía ni un pecado orar al Espíritu Santo, porque al fin y al cabo Él es Dios. Amén. ujú, sí, Pero debemos respetar, como usted lo dijo, hermano, el orden bíblico y para evitar riesgos en esa práctica. Amén. muy bien, excelente. Hay un patrón bíblico que es indudable. Adelante, Rafael o Junior. Ah, bien, yo también considero que es correcto como que entender qué le estoy diciendo al Espíritu Santo, ¿sabes? Yo crecí en una iglesia bautista donde orar al Espíritu Santo era una cosa peligrosa, era una cosa digna de juicio. Sin embargo, con el tiempo hubo un pastor con el que yo aprendí en sus oraciones, donde lo que él oraba al Espíritu Santo es: Espíritu Santo, guíame a toda verdad, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, no sé, hazte presente, que podamos sentirte. Y yo considero, mi opinión, es que esa oración no está nada mal, de hecho, está súper encaminada, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, si yo le digo: Espíritu Santo, gracias por morir por mí, ahí es donde viene el error. Yo puedo orarle directamente, por así decirlo, al Espíritu Santo, entendiendo lo que Él es, entendiendo lo que Él hace, um, y siempre manteniendo ese orden. Si yo oro dentro de ese camino, dentro de esa regla, yo creo que la oración no estaría nada mal. Muy bien, Rafael. Vamos a terminar con Bexabé, porque sé que cuando Bexabé diga lo que diga, yo tengo que cerrar. Tenemos que orar también. Adelante, Bexabé Plaza. Gracias. Bueno, lo mío es rapidito. En realidad, el día de ayer, cuando meditaba en eso de lo del Espíritu Santo, yo lo vi de esta manera. Por ejemplo, mi hija menor se llama Ana Gabriela Sofía. Tiene 3 nombres. Entonces, yo a veces le llamo Ana, Ana, no me responde y digo, Gabriela, Sofía, Dios mío. Entonces, eso me llevó a pensar en que no importa por cuál de los 3 nombres la llame, sigue siendo mi hija. Entonces, yo pienso que del mismo modo es con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay que respetar ese patrón, esa estructura bíblica que es nuestro manual de vida que el Padre nos ha dejado. Pero también estoy totalmente de acuerdo con que sin duda alguna podemos orar con libertad al Espíritu Santo, que aunque hay una estructura que se dejó, pues no creo que el Dios Padre se vaya a sentir ofendido porque oremos al Espíritu Santo, siendo que los 3 son 1, porque es un ser tripartito donde hay espíritu, alma. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso, que es así, pues simplemente es Dios. Es importante, gracias, Bexabé, es importante tomar en cuenta algo que dijo Junior, y es también depende del contexto denominacional en el que estemos. No podemos ocultar ese tema. Dependiendo de si estamos en una denominación, por ejemplo, los bautistas, no tendemos a orar al Espíritu. Mientras que los hermanos carismáticos o pentecostales parecieran tener una inclinación más por esas experiencias espirituales, y entonces va a ser más notable ese tipo de cantos o de invocaciones o de oraciones dirigidas al Espíritu Santo para poder experimentar al Espíritu Santo en mi vida, el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos ocultar que dependiendo de en el grupo denominacional
Ayer hablaba de eso con Alexia, está aquí, hablaba de eso con las distintas denominaciones y grupos que hay dentro de la iglesia. A veces dentro del movimiento carismático pentecostal hay más énfasis en orar al Espíritu que orar al Padre, por ejemplo. Pero lo importante es lo siguiente, y con esto cierro. No hay un solo versículo en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde veamos una oración dirigida al Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso no quiere decir que esté mal. Eso lo que quiere decir es que las oraciones, igual que cuando se dirige una carta, son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para que oremos de la manera adecuada. Y tal como lo dijo Sujel Michelén, la única vez que se ora a Jesús, en este caso que ya está glorificado en el cielo, es cuando Esteban le dice al Señor Jesucristo directamente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, el orden bíblico es orar al Padre. Yo particularmente cuando oro, siempre oro al Padre, pero en 1 Corintios 12, versículo 4, 5 y 6, vemos cómo la Trinidad se reparte una serie de roles. Dice el versículo 4, 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, asociando dones con Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, asociando ministerios con la persona del Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, es decir, de lo que pasa, de lo que sucede, de las acciones, y dice: pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Evidentemente, aquí Dios es el Padre. Entonces, hay un rol en la Trinidad. Y en esos roles, el que recibe la oración es el Padre por medio de su Hijo Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo. Y en ese sentido debemos de orar. Neide, bueno, espero que eso haya satisfecho la pregunta de Betseba y le pueda servir a ustedes también. Neide, ¿algún motivo de oración? Sí, tenemos el señor Arnoldo, que es el papá de la hermana Araceli, Arnoldo Olivares. Ok. Él todavía se encuentra hospitalizado porque tiene su problema renal, está reteniendo líquido. Ese es el papá de Ruth. No, Arnoldo es el suegro del hermano Yolber. Oh, ya, perdón, sí es cierto. Sí, ok, de Yolber. Muy bien. El papá de Ruth se llama Gabriel, que Sí. también él lo están dializando, él tiene problemas ¿Algún otro renales. motivo? No, seguimos orando por Ruth Esther, no sé cómo está lo del hermano Atilio, si le entregaron la biopsia, cómo va. No, no le han entregado, Todavía no. dice Mariela. Muy bien. Seguimos orando también por eso. Muy Esos son los motivos. Muy bien, muy bien. ¿Quién quiere orar? ¿Una persona? ¿Un voluntario? Sí, Ore. pastor. Perdón. Adelante, Juan. Vas a orar por Padre Arnoldo. bendito. Vas a orar por Perdón, sí, Arnoldo. Vas a orar por Arnoldo. ¿Ok? sí, Adelante. solamente por él. Sí. Bueno, por quien tú quieras, Padre bendito, por delante del algo más que trono de tú tu quieras. gracia. Padre bendito, durante el trono de tu gracia, Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos, Padre, que confiamos por fe en tu nombre, en que tú nos estás escuchando, porque somos tus hijos, Señor, clamamos a ti porque tu palabra nos dice que vayamos a ti, Señor, nos humillamos delante de ti, creemos en ti, Señor, y descargamos en ti nuestras necesidades. Escúchanos, Amén. Padre. Amén. Sobre todo a cada uno de los hermanos que estamos conectados, Señor, a los de nuestros ministerios, que tú, Señor, pongas en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, que seas la guía en cada momento de este día que vamos a tener, Padre. Queremos pedirte, Señor bendito, por nuestro hermano Arnoldo, Padre, que seas tú, Señor, tocando con la manifestancia del poder de tu mano, Señor, su cuerpo, Padre, que tú lo restablezcas, que tú lo sanes, como también a Ruth Esther, Padre, y a cada uno de los hermanos que están con una circunstancia de su cuerpo, Padre. Tú las conoces perfectamente bien, Padre bendito. Tú permites también, Señor, circunstancias para que nosotros reconozcamos que sin ti no podemos hacer nada absolutamente en cada día de nuestras vidas. Pero por eso, Señor, en tu misericordia y en tu gracia te tenemos, en tu amor incondicional a Amén. través de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, podemos ir a ti por medio del Espíritu Santo. Lo creemos, Señor, y Amén. por eso confiamos en ti. Señor bendito, hazte cargo de cada una de nuestras circunstancias, porque a ti clamamos por amor, por fe. Gracias, Padre.
Gracias por cada hermano que hace este esfuerzo, aunque es una gracia, es un deseo, es, Señor, algo satisfactorio que hay en nuestro corazón, Señor, poder comunicarnos contigo cada día por la mañana. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos todo. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Son las 6:30. Si quieren prender sus cámaras, lo hacen, como hacemos todos los días, para poderles tomar una fotico, los que puedan y los que quieran. Y estamos en contacto. Nos vemos mañana.